Hola, ¿qué tal? Soy el doctor San Agustín y en este vídeo vamos a hablar sobre el sistema nervioso y sus diferentes partes anatómicas. Entonces, como su nombre indica, es un sistema, es decir, un conjunto de órganos que están constituidos por tejido nervioso y su unidad básica, su tipo celular básico, son las neuronas. Aquí podemos ver una neurona. En esta neurona consta de un cuerpo celular, lo que se llama el soma, que tiene su núcleo, en fin, una estructura celular normal, pero que tiene unas características especiales. Tiene las dendritas, que llevan la información hasta este cuerpo celular, hacia el soma, y a partir de este surge el axón, a través del cual se van transmitiendo los impulsos nerviosos para llegar a unas dendritas finales o teledendritas que a través del espacio sináptico lo que harán será conectar con las dendritas de la neurona siguiente, y así se va transmitiendo el impulso nervioso. La función del sistema nervioso es recibir información de receptores externos. Nos podemos imaginar el sistema nervioso como un conjunto de cables que llevan la información de receptores externos o internos hacia un ordenador central, en donde esta información que llega se procesará, se coordinará, se integrará y al final elaborará unas respuestas, unas órdenes que se enviarán a través de otros cables hacia lo que llamamos efectores externos o internos, que lo que harán serán obedecer a estas órdenes. O sea, sería toda esta maraña de cables. Entonces, el sistema nervioso central sería este ordenador central que estamos representando aquí, y el sistema periférico sería toda esta maraña o red o telaraña de cables que se distribuyen por todo el cuerpo. Y esta metáfora nos sirve para introducir las dos principales partes del sistema nervioso, que ya las he dicho: el sistema nervioso central, SNC, y el sistema nervioso periférico, SNP. El sistema nervioso central es la parte del sistema nervioso hacia la que llega información y es a partir de la que sale la información. Procesa toda esta información y genera órdenes. Entonces, como se puede ver en esta imagen, consta de dos partes fundamentales: encéfalo y médula espinal. Aquí empezaremos por el encéfalo. En la imagen lo han dividido en varias partes para que se vea con mayor claridad. Constaría el cerebro, que es la parte más grande, después el cerebelo y el tronco del encéfalo. El tronco del encéfalo, a su vez, se puede dividir en tres partes también, que serían el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo, que la imagen, la protuberancia, la llaman puente de Barolio. Al tronco encefálico también se le puede llamar tallo encefálico, y a veces se utilizan diferentes nombres. Aquí a la derecha podemos ver una imagen un poquito más compacta de lo que es el encéfalo, que está protegido por el cráneo, y si nos centramos en el cerebro, como podemos ver, esta imagen consta de dos hemisferios, derecho e izquierdo. Lo estamos viendo desde arriba, que están separados por una cisura, y la superficie se llama corteza cerebral y se pueden ver unos pliegues que se llaman circunvoluciones cerebrales. Es donde están las funciones más avanzadas del ser humano. El cerebelo, como se ve en la imagen anterior, está en la parte postero inferior, debajo del cerebro hacia atrás, y tenemos el tronco del encéfalo al final, que será el que conecta con la médula espinal. Hemos dicho que constaba de mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. Después está la médula espinal, que es este cordón nervioso. Está protegido por la columna vertebral, va concretamente por el conducto vertebral, que es una superposición de los agujeros vertebrales. Ya expliqué en los vídeos sobre la columna lumbar, hago una introducción al tema. El cuerpo vertebral está por la parte de delante y sirve para comunicar el encéfalo con el resto del cuerpo. Lleva información hacia el encéfalo y información desde el encéfalo a el resto del cuerpo, y como podemos ver en la imagen, pues consta de una parte cervical, dorsal, otra lumbar y otra sacra. Y tenemos el sistema nervioso periférico. Es el que conecta el sistema nervioso central con las diferentes partes del cuerpo, con los diferentes órganos del cuerpo. El sistema nervioso periférico es el que lleva la información hacia el sistema nervioso central y es a través del cual salen las órdenes desde el sistema nervioso central a la periferia. Como su mismo nombre indica, pues va hacia la periferia, es decir, hacia las zonas distales del organismo. Cuando hablamos de distal, queremos decir que se aleja, que está distante de la parte central del cuerpo, y proximal es que está próximo al centro del cuerpo. Por eso decimos que el sistema nervioso central es proximal y el periférico es distal. Entonces, las estructuras fundamentales del sistema nervioso periférico son dos: los nervios y los ganglios nerviosos. Los ganglios. ¿Qué son los nervios? Son unas estructuras alargadas que llevan los axones de las neuronas y se van distribuyendo por todo el cuerpo. Y los ganglios son acúmulos de somas de las neuronas, de cuerpos neuronales. En la imagen podemos ver una representación
representación de este sistema nervioso periférico, una representación sencilla, concretamente del que sale de la médula espinal. En la parte superior habría una parte del sistema nervioso periférico que sale del encéfalo. En realidad, de la parte superior, desde el encéfalo, salen 12 pares de nervios craneales, los conocidos como los 12 pares craneales, porque salen fuera del cráneo, como se puede ver en esta imagen, que es una imagen en la que vemos el encéfalo desde su base. Y de la médula espinal salen 31 pares de nervios, que son los que se pueden ver aquí en la imagen, de forma esquemática. 31 pares de nervios espinales. Es decir, tenemos 12 pares de nervios craneales y 31 pares de nervios espinales. Para ilustrar la salida del sistema nervioso periférico, salida o entrada en el sistema nervioso central, hacemos un corte horizontal a nivel de médula espinal. Podemos ver que hay en el interior de esta médula espinal una parte más gris, una sustancia gris que tiene esta forma de H. Podemos ver las columnas grises, hay una columna anterior y otra posterior. Si sumamos las de los dos lados tiene una especie de forma de H. Con el canal central de la columna posterior sale lo que llamamos raíz posterior, ya sería sistema nervioso periférico, y de la columna anterior, o sea, de la que está delante, saldría la raíz anterior, que también es sistema nervioso periférico, y que después se fusionarán. En la raíz posterior podemos ver un ganglio nervioso, que a estos ganglios espinales se les llaman ganglios sensitivos. Ya hemos dicho que era un conjunto de cuerpos neuronales. Se les llama sensitivos porque por esta raíz posterior va información aferente, es decir, sensorial, es decir, información que va desde la periferia hacia el sistema nervioso central. En cambio, por la raíz anterior van neuronas eferentes, es decir, que llevan órdenes o información desde el sistema nervioso central hacia la periferia. Para acordarme, yo recuerdo que eferente me recuerda a descendente, hay una E en los dos casos, o sea que desciende del sistema nervioso central, y esto me sirve de regla mnemotécnica para distinguir entre aferente y eferente. Y para acordarme del significado de aferente, me fijo en que aferente empieza por A, igual que ascendente, es decir, que asciende hacia el sistema nervioso central. Son pequeños trucos que pueden ser útiles para acordarse del significado de estos términos. Al final, estas dos raíces se fusionan en un mismo nervio, que será un nervio mixto que llevará neuronas tanto aferentes como eferentes. Es decir, información que va hacia el sistema nervioso central aferente o que sale del sistema nervioso central eferente. Entonces, en cuanto a ganglios nerviosos del sistema nervioso periférico, tenemos estos que hemos comentado, los ganglios de las raíces dorsales, aferentes o sensitivos, que tienen estos cuerpos celulares de las neuronas, que son de tipo aferente, como hemos dicho antes, que llevan la información hacia el sistema nervioso central. Además tenemos también los ganglios vegetativos u autonómicos, que tienen también cuerpos celulares de nervios del sistema nervioso autónomo, que después explicaré. Y por último también los ganglios de nervios craneales, que son los 12 pares que ya hemos comentado antes. Hasta aquí estos conceptos anatómicos. Hay también otro concepto que me interesa repasar, que es el de sustancia gris y sustancia blanca. ¿Qué es la sustancia gris? Pues es el acúmulo de cuerpos neuronales en el sistema nervioso central. ¿Y sustancia blanca qué es? Pues son el acúmulo de axones y de dendritas. ¿Y dónde se localizan esta sustancia blanca y sustancia gris? Pues esta sustancia gris es periférica a nivel del cerebro, en cambio a nivel del tronco del encéfalo y de la médula espinal es central, como podíamos ver en la imagen anterior de la sección horizontal por la que he ilustrado el origen de los nervios espinales. En cambio, la localización de la sustancia blanca en el sistema nervioso central es al revés. Es central en el cerebro y es periférica en el tronco del encéfalo y en la médula. En cambio, en el sistema nervioso periférico, ya lo he comentado antes, que el acúmulo de cuerpos neuronales son los ganglios, en cambio, el acúmulo de axones y de dendritas sería lo que forman los nervios. Hasta aquí hemos hablado de las divisiones del sistema nervioso desde el punto de vista anatómico. Ahora me gustaría comentar rápidamente cómo se divide el sistema nervioso desde el punto de vista funcional. Lo podemos dividir en sistema nervioso somático y en sistema nervioso autónomo o vegetativo. Ambos tienen vías aferentes y eferentes, es decir, vías que van al sistema nervioso central y que salen del sistema nervioso central, como ya habíamos explicado antes. Y también ambos tienen presencia en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico, es decir, no son parte del sistema nervioso periférico como en algunos sitios se puede leer o ver. Hay que pensar que la división en sistema nervioso central y periférico es una división que hacemos desde un punto de vista anatómico. En cambio, la división entre sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo es una división que hacemos desde el punto de vista fisiológico
o funcional. Son visiones distintas de lo mismo. Dicho esto, el sistema nervioso somático está relacionado con los movimientos voluntarios. Podemos decir que tiene unas vías aferentes y unas vías eferentes o motoras. Las vías aferentes pueden ser sensoriales, con la vista, oído, olfato, gusto, y unas vías aferentes sensitivas, que son el tacto fino y grueso, todo el tema propioceptivo, es decir, el que nos indica la posición del cuerpo, las articulaciones, tono muscular, tendones, nos dice en qué posición tenemos el cuerpo. En cambio, la vía eferente o motora es la vía voluntaria y es la que se corresponde con los impulsos nerviosos que hacen que se contraigan los músculos estriados esqueléticos, el bíceps, el tríceps, el cuádriceps, etc. El neurotransmisor del sistema nervioso somático es la acetilcolina. Y después tenemos el sistema nervioso autónomo o vegetativo, que es el que controla los movimientos involuntarios y se divide a su vez en dos partes, el simpático y el parasimpático. El sistema nervioso autónomo simpático es el que está relacionado con las situaciones de alerta, con la respuesta de lucha y huida, el fight and flight response. Su neurotransmisor es la noradrenalina, es el que hace que aumente nuestra frecuencia cardíaca ante un peligro, aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta el tono muscular. En cambio, el sistema nervioso parasimpático es el opuesto, se equilibra con el anterior y este está relacionado con las situaciones de relajación. Es el de la respuesta descansa y digiere, el rest and digest, es el que hace que disminuya la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, relajación muscular, y el que hace que aumente la digestión. Y su neurotransmisor principal es la acetilcolina, curiosamente igual que el sistema nervioso somático. Y para finalizar, remarcar que todas estas divisiones y distinciones que hacemos son clasificaciones que usamos los seres humanos para podernos entender y comunicar, pero en realidad la realidad es mucho más compleja, y en la vida real todas estas divisiones y funciones se solapan entre sí. No solo estas de las que hemos hablado, del sistema nervioso, sino también con el sistema endocrino, el digestivo, etc. Entonces, este vídeo ha sido una introducción al sistema nervioso, pero espero que haya sido útil y que te haya gustado. Recuerda hacer clic en me gusta, compartir y suscribirte al canal si no lo has hecho ya. Muchas gracias.